Bueno, vamos a hablar de la autoestima. ¿Qué se entiende por autoestima? Bueno, la autoestima es un concepto que está traducido del inglés, self-esteem, y que en psicología lleva muchos años de circulación, pero que en la actualidad está de moda y que, bueno, pues ha hecho fortuna, ha atravesado las barreras culturales y que todo el mundo habla de él. Y yo me temo que cuando de una cosa todo el mundo habla, muchas veces lo ignora casi todo. Porque se ponga de moda un término no quiere decir que se penetre en él. En mi opinión, la autoestima es el conjunto de actitudes, de juicios de valor que una persona hace respecto de sí misma en una clave afectiva. Por lo tanto, entraría dentro de los sentimientos que la persona experimenta respecto de ella misma y fundamentalmente a nivel emotivo. Claro que esos sentimientos no han caído del cielo, sino que tienen que ver casi siempre con los juicios de valor que previamente se han hecho, por lo tanto con la capacidad de juzgarse a sí mismo. Algo que en psicología no se acaba de distinguir bien y que es lo que entendemos por autoconcepto. La autoestima sería una parte del autoconcepto en clave emotiva. Bien, sea como fuere, de la autoestima se han dado definiciones diversas, quizás más adelante yo entraré en alguna de ellas en plan crítico, pero lo que sí me importa señalar es que la estimación que cada persona tiene por ella misma es algo absolutamente natural. El amor a sí mismo pues, es algo de la condición humana. Ciertamente que eso está tergiversado, pero eso nos remite al propio origen. En el fondo nadie ha hecho nada para merecer la vida es un regalo. Y ese regalo nos sienta a todos muy bien, nos cae muy bien, lo agradecemos, lo estimamos como valioso. Bien, pues en ese regalo la consideración acerca del propio sujeto es lo que constituye el entramado clave de la autoestima, ¿no? Y eso remite inmediatamente al origen. Es decir, si una persona se estima a sí misma y se hace la pregunta de ¿por qué estoy contento con mi propio ser? Inmediatamente, como su ser no está aquí desde el principio del mundo, sino que ha llegado y se marchará, pues inmediatamente viene la pregunta, ¿cuáles son mis orígenes? Y los orígenes son los padres, de los cuales procede ese regalo. Y naturalmente eso tiene mucho que ver la relación entre el hijo y sus padres con la propia autoestima que tiene el hijo. ¿Qué significa esto? Significa que la autoestima quizás es uno de los sentimientos primeros, más primitivos, que nacen dentro de nosotros. A veces a muchas personas, pacientes, alumnos de universidad, etcétera, les he preguntado si recuerdan cuál fue su primer sentimiento. Sobre la memoria de los sentimientos hay muy poco en cada persona. Y por eso uno encuentra que hay personas que datan su primer sentimiento cuando tienen 5 años. Algunas personas hay que incluso con 2 años ya recuerdan su primer sentimiento. Y es curioso que en casi todos ellos el primer sentimiento que tienen en su memoria no es un sentimiento acerca de sí, sino un sentimiento acerca de la relación con sus padres. Por lo tanto, diríamos un sentimiento reactivo. Y es lógico porque el entramado, el origen, el acunamiento de los propios sentimientos siempre son relaciones interpersonales. Por eso a mí me parece que la autoestima tiene muchísimo que ver con la educación y en ello muchas personas se juegan su propia felicidad hoy. Naturalmente es una asignatura pendiente que entraría dentro del contexto de la educación de los sentimientos, pero creo que hay que priorizar o por lo menos sensibilizar a los padres de que en este tema hay que educar. Si un chico, una niña, no han tenido una buena relación afectiva con los padres desde el principio, es muy probable que no se estimen como deben. Y si no se estiman, pues todo lo demás no va a ir bien, porque la educación tiene mucho que ver con la educación en los valores, la educación en general. Pero hay que concluir que el primer valor, el valor fundante de todos los valores, el valor recipendiario, donde se van a ubicar los demás valores, es la propia persona.
una persona vale más que todos los valores de este mundo. Y por consiguiente, esa actitud, esa experiencia respecto del propio valer como ser, creo que tiene que estar muy bien arraigado, muy bien implantado, para que después se abra a la recepción y a la aceptación y a la realización de todos los demás valores que son los que van a elevar ese valor inicial que tiene como persona. Pero una persona a la que no se le ha querido, ¿es capaz de querer? O sea, ¿es posible querer si a uno no le han querido antes? Es posible, aunque lo tiene un poco difícil. Sobre esto es curioso que la psicología evolutiva todavía no ha estudiado todo lo que sería menester. Por los sentimientos las personas nos abrimos al mundo de los otros. Pero nos abrimos desde los sentimientos que tenemos dentro. Y los sentimientos que tenemos dentro proceden, probablemente en su inicio, de la capacidad de donación, de cariño, de entrega que los demás han tenido con nosotros. Hay mucha gente que es muy sensible a la vida afectiva y que se emociona mucho más cuando es querida que cuando no es querida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque toleran mejor la frustración que supone el pasar indiferente entre personas, lo cual es muy grave. Pero es enormemente sensible porque le remueve más por dentro, le hace como introducirse en la propia intimidad, ¿no? Como asombrarse, como admirarse, de decir, yo que no merezco nada, sin embargo me quieren. Y entonces eso es lo que hace que otros registros afectivos se activen. Por eso yo creo que aunque una persona puede querer, aunque nunca haya experimentado cariño, no es lo normal, sería muy excepcional. Naturalmente que sí, que hay personas así, conozco algunas, conozco incluso gente que está en prisión, que le ha pasado eso. Pero para eso hay que tener una grandeza de alma muy grande. Es decir, para eso hay que pasar sobre el propio pasado, no escarbar en él, y hacerlo fuerte, y decir, lo que no han hecho conmigo, lo voy a hacer yo con los demás. Y por tanto el afán de supervivencia, de resistencia, de audacia, de crecimiento, tiene que ser muy grande. Lo ordinario es que si una persona no ha sido querida, no sepa querer, o le cueste mucho querer, o tenga enormes resistencias a querer a los demás. ¿Por qué? Porque si no ha sido querida, es probable que piense que ella no merece ser querida porque no vale. Y si no vale, no tiene tampoco mucho sentido que quiera, porque ¿qué va a dar a los demás si no vale? Y por consiguiente, si no está conforme consigo mismo, pues tampoco va a tener ese dinamismo, esa intrepidez que tienen las personas cuando están seguras de sí mismo, cuando se aceptan como son, para darse a los demás, ¿no? Por eso yo creo que lo tiene harto difícil, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver también con los conceptos que hoy se manejan en muchos textos, muchos libros, en esta última década que se han publicado, sobre el concepto de autoestima. La autoestima que hoy está puesta en circulación, yo creo que adolece de un enorme defecto. No quiero pensar que todo es responsabilidad de algunos autores, pero sí tengo que citar a uno muy conocido, William James, quien en su libro Principios de Psicología, del año 1870, se dedica un pequeño fragmento de ese volumen a hablar de la autoestima. Y al final, la conclusión a la que llega es que la autoestima es el resultado de un quebrado, de un cociente. Ese cociente es la división entre las expectativas que una persona tiene y los resultados logrados. Esto es quizás lo que hoy enmascara, tergiversa, y sin embargo casi todo el mundo asume en la difícil intelección de lo que es la autoestima. Pensamos que una persona que gana mucho dinero pues se autoestimará más, y si tiene más coches pues probablemente se autoestime más, y si tiene mucho éxito y popularidad y poder se autoestimará más.
Es decir, en el fondo, si todos los planes que tenía cuando adolescente, cuando chico, cuando joven, los ha cumplido, pues naturalmente tiene que ser feliz, tiene que autoestimarse. A mí me parece que eso es la caída, el hundimiento en el pragmatismo utilitarista, en el eficientismo. Y no creo que eso se compadezca bien con la condición humana. No es propio del ser humano estimarse solo por lo que tiene, lo que sabe, lo que siente, los logros personales. Porque hay muchos logros personales que nunca se cumplen en el tiempo y que están frustrados. Y sin embargo, por eso las personas no tienen un déficit de infraestima, o no debieran tenerlo. Y en esto consiste la educación. Yo entiendo que es un concepto demasiado versátil, cambiante, dependiente de las circunstancias, que no tiene nada que ver con esa autoestima que tiene que surgir de la contemplación, del regalo de la vida y de la dignidad personal. Comprendo muy bien que una persona que tiene una frustración, pues su propio yo quede un poquito herido y por tanto su estimación acuse el golpe. Eso lo entiendo perfectamente. Y además es bueno que ocurra, es normal. Pero entiendo también que situar la autoestima solo en función de los logros alcanzados, olvidándose de la dignidad de persona, olvidándose del regalo de su propia vida, olvidándose de la felicidad de los demás, del entrelazamiento en la vida cotidiana con otras muchas personas, olvidándose de otros muchísimos ideales que son los que satisfacen al corazón humano, me parece que es algo así como el hundimiento de toda esa casa del ser en que se cobija la persona, ¿no? Por eso creo que en general el concepto de autoestima que hoy circula adolece de ese defecto inicial. Hay muchas personas que no han logrado sus aspiraciones y sin embargo se estiman bien y además son felices. Por otro lado, tampoco se puede decir que la autoestima está fijada en un contexto naturalista, ¿no? Por el hecho de nacer, de que nos han regalado la vida, ya somos felices, ¿no? Yo creo que hay un añadido, hay un plus que ha tergiversado ese concepto. Y es que la autoestima está muy relacionada, por ejemplo, con otros conceptos a los cuales hoy no se menciona. Por ejemplo, la vanagloria, la vanidad, la autoexaltación personal, el orgullo, la soberbia, el amor propio. Son conceptos que siempre se han utilizado. Yo no pienso que la persona en los albores del siglo XXI ya no sea orgullosa, no tenga amor propio, no es verdad esto, no es verdad. Y eso se ha olvidado, se ha pasado página. Quizás porque, como procedían de otras disciplinas, se ha convertido erróneamente en mera moralina y se la ha despreciado, pero eso no es cierto. Es decir, podemos formular la autoestima en un concepto más psicológico y a lo mejor, por ejemplo, el orgullo o la soberbia o el amor propio en un concepto más de la teología moral, pero el entramado en la persona humana es en parte soberbia y es en parte autoestima, y hay que diferenciar lo uno y lo otro, porque hay que conducir la propia vida sabiendo qué estrategia emplear para lo uno y para lo otro, y a lo mejor hay que evitar la soberbia y sin embargo hay que acrecentar la autoestima, y a lo mejor hay que proteger más la autoestima cuando uno descubre sus defectos personales horrorosos y sin embargo saber que la no soberbia en ese caso supone la humildad de aceptarse como uno es. Se ve que hay un entramado. Entonces a mí me parece que en la sociedad actual todo lo que han sido radicales, constitutivos de la condición humana, y además muy bien asentados, porque sobre esto no solamente es que la teología moral tenga mucho que decir, sino toda la filosofía moral. Es decir, hay una tradición de 25 siglos que ha sido tirada al cesto de la basura a cambio del eficientismo. Si usted tiene logros en sus expectativas, usted tiene mucha autoestima. Y eso no es verdad. En una clínica psiquiátrica se ve
el hondón de la intimidad humana continuamente. Y conozco enorme número de personas, algunas de ellas muy relevantes en la vida española e internacional, que naturalmente por silencio profesional no voy a decir aquí nada, pero que uno se asoma a esa intimidad porque esos pacientes tienen la benevolencia de abrirme su intimidad y prácticamente tienen casi todos sus logros conseguidos, todas sus metas. Desde el punto de vista de la eficiencia o de la eficacia, tendrían que tener una felicidad 10 y sin embargo tienen una felicidad 1. Lo que prueba que autoestima y felicidad no se pueden articular con una fórmula tan precisa, tan mecánicamente economicista, porque entonces el riesgo que tenemos es de disparar a las personas humanas en su educación justamente a donde nunca tenían que haber ido. Entonces, ¿qué importancia tienen los valores para la autorrealización? Yo creo que toda. Es decir, en el fondo, si la persona se estima a sí misma es porque se considera que es un valor. Por lo tanto, hay un valor fundante de todos los demás valores que vendrán después. Y ese valor fundante no depende de los resultados. Es decir, no hay una autoestima resultados y una autoestima principio. Hoy la sociedad subraya más la autoestima resultados, la fórmula de William James. Pero quizás, y sin quizás, en mi opinión, la autoestima inicial, la autoestima principio, es previa a la autoestima resultados. Y esta es la que hoy está ignorada, oscurecida, se ha hecho opaca a nuestra mirada. Y es la que hay que tratar de reverdecer. Por tanto, el primer valor fundante es que como la persona es un ser relativamente absoluto, vale. Y como vale, debe ser estimado. Entonces la autoestima es el valor que acerca del valor de la persona tiene la misma persona. Y ese segundo valor, la conciencia del valor y la estimación de él como persona, que se llamamos autoestima, sí que está abierta a un sinfín de consideraciones. No solamente de resultados económicos, de resultados profesionales o de resultados familiares, sino a otros ideales, a la sociedad donde se vive, a otros proyectos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nuestra autoestima disminuye cuando alguien nos abre su intimidad y nos cuenta que lo está pasando mal. El déficit de autoestima de otras personas afecta a mi autoestima. Prueba de que el eficientismo, los resultados y las expectativas no resuelven el problema. Por eso a mí me parece importante que cuando se hable de autoestima se hable de valores. Aunque después también volveremos sobre ello a lo largo de este seminario, ¿no? Sí me importa decir aquí una consideración que me parece fundante y ineludible. Y es que para educar en la autoestima lo más importante es el conocimiento real que cada persona tiene de sí mismo. Ese sería el primer punto en el que hay que educar. Si las personas no se conocen, pueden vivir engañadas toda su vida. Estimarse mucho en una habilidad, en un valor, en una característica, y luego no disponer de ella, por ejemplo. Son los errores de sobreestimación que todos cometemos. A lo mejor nos consideramos más listos, más guapos, más altos, más brillantes. Siempre tenemos razón. Y eso no es verdad. Y por tanto, como nuestra autoestima va en función de los juicios de valor que hemos hecho acerca de nosotros mismos, es una autoestima con la cual salimos a la calle y nos vamos dando de golpes con la gente. Y por tanto, una autoestima débil, frágil y muy expuesta a fragmentaciones sucesivas. Por tanto, lo primero es el conocimiento de sí mismo. Ya hablaremos en otra clase sobre esto. ¿Por qué es tan importante el conocimiento personal? Porque ahí es donde hunde sus raíces
la propia estima que tengamos. ¿Cuál es el siguiente paso después del conocimiento? La aceptación. Hay gente que se conoce y no se acepta. El conocimiento es propio del entendimiento, la aceptación o no es propio de la voluntad. Y ambos están imbricados. Y por tanto, si uno se conoce, el siguiente paso es que la voluntad tiene que querer eso que de bien ha entendido, o de verdad ha entendido el entendimiento, y que la voluntad lo quiere como bueno. Sin la aceptación, sin la autoaceptación personal, los ciudadanos se dirigen al precipicio. Los enormes conflictos psicológicos que se plantean cuando una persona no se acepta a sí misma son tremendos. Por tanto, autoconocimiento, aceptación. ¿Cuál sería el siguiente punto? Autoposesión. La autoposesión, ¿cómo la entiendo yo? Aquello que en virtud y gracias al autoconocimiento y a la aceptación nos permite hincar el propio yo en un terreno firme, seguro, compacto, real. ¿Por qué? Porque uno se autoposee cuando no depende, por ejemplo, de las circunstancias, del medio ambiente, de lo que dice la prensa, de las modas, de los mitos, de los sesgos, de los prejuicios. O cuando tampoco depende uno de parcelas, sectores, extractos de su propio ser. Por ejemplo, una persona se autoposee mejor cuando lo que hace, lo hace libremente. ¿Por qué? Porque así lo ha visto con su entendimiento y así lo ha querido con su voluntad. Por lo tanto, el origen de sus actos no está, por ejemplo, en sus instintos o en solo sus deseos, sino que es un comportamiento más racional. Para autoposeerse hay que conocerse y hay que aceptarse, es previo. Aunque, naturalmente, esa autoposesión es una forma más alta, más integrada de conocimiento. Sería un conocimiento más de práctico. Pero a él se llega cuando hay autoconocimiento y aceptación. ¿Y para qué autoposeerse? Para darse. Para darse a las miles y una de las actividades que realiza cada persona. Estamos aquí grabando esto en vídeo, pues tiene que haber expertos que conozcan el vídeo, pero también que se conozcan a ellos como la persona que graba o que controla el sonido, que se acepte, que ahora no se distraiga pensando en un hijo, por ejemplo, pues si no esto saldría fatal. Eso es autoposesión. ¿Y para qué? Para darse mediante la actividad que realiza a los demás, porque si no los espectadores no verían bien este vídeo. Por tanto, autoconocimiento, aceptación, autoposesión, donación. Eso es lo que tiene que fundamentar y vertebrar la autoestima. Y no el éxito social, la popularidad, el dinero, la rapidez con que hacemos una cosa u otra, la brillantez. No digo que esto sea malo, en absoluto, pero esto es como la consecuencia de tercer orden que se deriva de lo anterior. Y por tanto yo creo que hay que poner el centro de la diana en el núcleo más consistente de la persona. Y los otros son añadidos, importantes, consecuencias que derivan del primer núcleo fundante, pero no es lo fundamental. Por tanto, unos padres, por ejemplo, que educaran a su hijo en que tiene que sacar mejores notas y tiene que saber sonreír más y montar mejor a caballo, y cuando lo consiga, fenomenal, cuánto vales, está bien, bueno, está bien, pero no es lo importante es que ese padre enseñe al hijo a conocerse a sí mismo. Lo importante es que ese padre, cuando ese hijo se cae del caballo, por ejemplo, si está haciendo equitación, le enseñe a aceptar la caída del caballo. Le enseñe a asumir con realismo, eso es la humildad, que se ha caído del caballo. Y que todavía le resten energías para volver a montar al caballo. Eso yo creo que consolida mejor la autoestima personal que no solo el refuerzo social, dirían los psicólogos, de solo las cosas que han salido bien. Pues si no, hacemos un monstruo, ¿no?
¿Y para qué sirve la autoestima si no hay nadie quien te quiera? Pues yo Hoy creo, en día que las personas están bastante solas, ¿no? yo creo que para muy poco. Sirve fundamentalmente para un trastorno de la configuración y la constitución de la propia personalidad, que es el narcisismo. Es decir, y me alegra mucho esta cuestión que se plantea porque tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? La autoestima es para estar mediana o suficientemente satisfecho de sí mismo, de los valores que contenemos y que somos y en que consistimos. Y como en el fondo hay una percepción clara de que en grandísima parte todo eso es un regalo, hay que ponerlo a disposición de los demás. Lo otro, tener una gran autoestima y no querer a nadie, es el mito de Narciso, ¿no? Es decir, una persona se puede ver horas y horas delante de un espejo y decirse a sí mismo lo que vales, lo elegante que eres, lo virtuoso, lo buena persona, pero el espejo no puede aceptar esos valores, no los puede asumir, no los puede compartir. No puede crecer el espejo, por mucho que le digamos lo mucho que valemos. Y por consiguiente, todo ese conocimiento explícito del propio valer, del que emerge la propia autoestima, si no se entrega, es una frustración, porque su dimensión frontal, la propia fuente de ese reconocimiento personal, tiene un destino que está más allá de nosotros. Y por eso hay mucha persona que se tiene en grandísima autoestima y que sin embargo está frustrada. ¿Por qué? Porque no sabe querer o no tiene a quien querer. O no tiene quien le quiera. O no tiene quien le quiera. Y al revés, si uno tiene muy poca autoestima y sin embargo la gente le quiere como es. Yo creo que también tiene un defecto esa paradoja, quizá de menos consecuencias psicopatológicas que la anterior, pero también se da. Hay personas que se quieren muy poco a sí mismas y que sin embargo le quiere muchísimo a la gente y se lo manifiesta. En el fondo son personas muy duras con ellas mismas. Son esas personas, por ejemplo, que nunca se recrean nada en lo que han hecho, a pesar de haberlo hecho bien. Es decir, son personas que tienen que abrir su intimidad hacia otro ámbito todavía más difícil, que es el dejarse querer queriéndose. Se dejan querer, pero eso es inevitable, ¿no? Aunque con ciertas resistencias, claro, no todo el mundo se deja querer, pero en fin, le afectan los afectos de los demás, eso sí está claro. Pero luego no los asume ni los integra como propios, y ese es el gran error. Quizás porque inicialmente no se ha querido, se ha estimado un poco, casi siempre que ha oído un elogio, pues no lo ha tomado como una realidad. Pues bien, te han elogiado, esto ha salido bien, sí, ¿y qué? No pasa nada, ¿no? No es la máxima realidad, ni es el más, pero es bueno lo que has hecho. Sino que hacen una estimación a la baja de lo que les llega. Y yo creo que eso también es un defecto, que a veces puede ser compatible, hablamos antes de la soberbia. Es decir, como no quiero depender de nadie, aunque me quieran, no me entero. Porque eso me obligaría, y entonces ya mi libertad quedaría. Entramos en una especie de laberinto del propio yo. Creo que eso es subsanable y que hay que superarlo. Y ya que hablamos de relaciones, quizá una de las relaciones más íntimas es la conyugal. ¿Qué papel juega la autoestima en esa relación? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un papel fundamental. Un papel fundamental.
en la pareja, en el matrimonio, su núcleo fundamental es la donación y aceptación recíproca. Claro, para darse hay que poseerse. Autoestima, autoconocimiento, etc. Pero a su vez tenemos que aceptar a la otra persona. Es donación, aceptación. Y luego el diálogo en la comunicación conyugal es casi la realidad más plena. Y los disparadores de la convivencia conyugal muchas veces van en relación con que una persona estima a la otra. Es decir, en el fondo es la experiencia, una de las experiencias antropológicas más fuertes, ¿no? La de amar y ser amado. Cuando una persona se siente querida, cuando una persona le dice, sin ti mi vida no sería tal, preferiría morirme sin ti, no puedo vivir sin ti, etcétera. Estas cosas que se dice la gente que se quiere, en el fondo es subrayar, enfatizar muchísimo la estimación que sentimos por el otro, y por tanto le estamos haciendo crecer en su estima personal muchísimo. En el fondo, voy a traerme a decir una cosa que habría que tomarla con ciertas matizaciones. El modo en que se estiman entre sí recíprocamente los cónyuges depende de cómo cada uno se autoestime a sí propio, lo que a su vez es dependiente de cómo hayan sido queridos, educados afectivamente por sus padres. Por eso, en la sinceridad del diálogo conyugal, muchas veces comparecen la familia de origen de uno y de otro. Porque si su padre le quería mucho, esa chica a lo mejor se siente muy segura. Y como se siente muy segura, cuando interactúa con su marido, le transmite la seguridad que ella tiene. Y entonces refuerza, estima a su marido para hacerlo más seguro, para que crezca en seguridad. Y se ve que hay un decalaje consecuencial o secuencial de una generación a otra. O sea, tiene mucho que ver, muchísimo que ver, la autoestima personal y la estimación del otro en la constitución del matrimonio. Decía que una persona que ha sido querida es mucho más fácil que transmita ese... quiere decir que entonces sí es posible una transmisión de valores a otras generaciones, teniendo en cuenta la autoestima. Absolutamente posible. Es más, yo creo que es lo que suele ocurrir por una vía natural entre padres e hijos, entre hijos y a su vez sus hijos, o sea, entre abuelos y nietos, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que la investigación de este tema es difícil. Es decir, cómo se transmiten los valores de una generación a otra es difícil, pero tiene mucho que ver con la autoestima. Cuando uno se estima a sí mismo, ¿por qué se estima? Se estima porque en su conocimiento personal ha descubierto valores que tiene de forma natural. Y en gran parte los ha descubierto no porque ha estado mirando en su intimidad, sino porque los padres le han dicho, pues, eres muy generoso, muchísimas gracias, por ejemplo. Entonces él se ha dado cuenta de que el valor de la generosidad lo tiene dentro de sí, lo tiene realizado en su persona. El modo en que los padres subrayan este o aquel valor sobre el que su adquisición, su asunción por la persona, su realización en la persona, esta se estima, varía muchísimo de unas familias a otras. Hay padres que solamente descubren 3, 4 valores en cada hijo y se lo dicen. Y si los padres fueran más atentos, probablemente descubrirían 30, 40 valores que cada hijo tiene. Cada persona tiene muchos más valores que eso, ¿no? Y por tanto, si subrayara los valores que realmente tiene, porque el conocimiento de sí mismo tiene que ser muy preciso, muy riguroso, y nunca nos acabamos de conocer del todo, permitirían que el hijo descubriera, conociera quién es, lo cual es importantísimo. Y quién es, y la estimación acerca de sí mismo, en función de qué valores tiene. Claro, cuando un padre o una madre
manifiesta el valor que tiene un hijo, le está ayudando a conocerse a sí mismo. Pero a su vez está poniendo de relieve, está haciendo manifiesto un valor latente que el propio chico no conocía. Y en eso está educando, porque cuando decimos a un chico que es muy generoso, y se lo decimos en tono de alabanza, ya estamos poniendo ese valor en lo alto. Y además le podemos seguir explicando por qué es generoso. Y le estamos dando una lección sobre generosidad, y le estamos educando en generosidad. Y ese chico, cuando tenga 30 años, recordará con muchísima nostalgia y con muchísima ternura el elogio que recibía de pequeño por su generosidad, más todo lo que le contaban de la generosidad. Y entonces se pondrá tierno y seguirá creciendo en generosidad. Naturalmente, cuando se case y tenga otro hijo, sin quererlo, de forma natural, sin esforzarse excesivamente, estará muy atento a descubrir si su nuevo hijo es generoso o no. Y sin tampoco pensarlo demasiado, aunque de un modo original, tratará de comportarse con su hijo como su padre se comportó con él cuando pequeño respecto a la virtud de la generosidad. Es decir, que hay una transmisión de una generación a otra de los valores en los que cuajó y cristalizó la autoestima personal, tal y como los padres lo detectaron en los hijos. A mí me parece que eso es importantísimo. Hay familias enteras en que todos son muy buenos cazadores, por ejemplo. Bueno, esto es una destreza y es una habilidad, pero que está fundada por una serie de requisitos previos que probablemente tenían, ¿no? Hay familias en que lo que más se valora, en cambio, es la limpieza. Esto, bueno, es otro asunto doméstico en que también viene de generaciones. Hay familias en que, en cambio, se valora muchísimo la cordialidad y la expresión de sentimientos. Y una persona se autoestima más fácilmente así cuando en la balanza, en la bolsa, diríamos, de su familia, es un valor en alza manifestar las emociones. Hay familias, por el contrario, en que nunca, ya es una palabra fuerte, nadie, todavía más fuerte, expresó una emoción. Probablemente esto tiene mucho que ver con las personas que hablábamos antes, ¿no? De que son muy queridas por mucha gente, pero ellas no se quieren. No porque se rechacen, sino por sequedad, por incapacidad de expresar. Lo cual no quiere decir que en su interior no se quieren, seguro que sí. Pero les parece que sería como un flaco servicio a su intimidad o al pudor o de mala educación expresar o hablar de esos sentimientos. Un hecho muy claro que vemos muy a menudo en terapia familiar. La expresión de afecto entre marido y mujer es muy mala. Es decir, hablar de qué siento por ti entre marido y mujer, o qué sientes por mí. ¿Cuándo te sientes mejor? ¿Cuándo te sientes peor? ¿Cuál es el sentimiento en los años de matrimonio que llevamos que más te ha conmovido? ¿En qué podemos mejorar? Esto no se habla casi nunca. Y yo me malicio que la felicidad conyugal sin eso es imposible. Y lo que es peor, la educación en la autoestima de los hijos está impedida. Porque si no se han expresado emociones, si no se han acogido la expresión de emociones de los hijos, es que es muy difícil luego subrayar valores, porque las emociones tienen una trama, tienen un contenido, no están vacías por dentro, sino que se apoyan en características, habilidades, destrezas, valores, ideales, etc. Y por tanto, a la vez que se tienen sentimientos, los sentimientos tienen contenido, y esos son valores siempre. Y por eso la educación sentimental no puede separarse de la educación axiológica o ética o valorativa. Y por eso también, finalmente, si queremos que la siguiente generación sea como prolongación de la nuestra, solo que más perfeccionada y por caminos diversos, con toda libertad, pues hay que hacer una excelente educación de la autoestima en esa generación, para que los valores vayan acreciéndose de generación en generación y por tanto vayan haciendo cada vez personas más valiosas.
Me permítame una última pregunta. Entonces, ¿la cuna natural de la autoestima es la familia? Absolutamente cierto. Bueno, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es ese conocimiento natural de uno mismo? ¿Eso qué es? Yo pienso que sin conocerse a sí mismo no puede uno autoestimarse, ¿no? Porque se quiere lo que se conoce. Lo que no se conoce no se puede querer. Por consiguiente, yo creo que es muy necesario el conocimiento como recurso previo a la estimación de sí mismo. Ahora bien, el conocimiento de la persona por ella misma es difícil, es complejo, es también natural, las dos cosas, no están en abierta contradicción. Por poner un ejemplo, la propia vida va dejando unos residuos en los cuales nos reconocemos. Uno se conoce, por ejemplo, solo con entrar a su habitación. No es que uno haga cuestión de sí, yo soy ordenado o no, bueno, pues entre usted a su habitación y vea si es ordenado. Por eso la propia circunstancia de la vida natural y espontánea nos da mucha información acerca de nosotros mismos, ¿no? La experiencia de la vida es la madre del propio conocimiento muchas veces. Es un conocimiento que no es inrecto, que no es inmediato, que no es de propósito. No es que uno diga, voy a ver cómo soy yo, eso lo veremos después, que también es posible, sino que la trama de la vida, la narración de la propia existencia, el despliegue biográfico de cada día, nos da mucha información. Es decir, uno, cuando nos hacen la pregunta, oye, ¿tú eres ordenado? ¿Qué pensamos? ¿Cómo está mi habitación? ¿Cómo están los cajones de la mesa del despacho? ¿Cómo está la estantería? ¿Cómo está mi ropa? Y uno dice, pues no, la verdad es que no soy muy ordenado. Y gracias a entrar en la trama, en la narrativa de nuestra propia vida, inferimos, con bastante acierto, si tenemos un valor o no, el del orden, por ejemplo. Ese es un conocimiento natural de sí mismo. No es un conocimiento de ir pues, a una universidad, que en un laboratorio te ayuden a enseñarte a conocer, no, ya se ve que no. Es espontáneo, espontáneo. Es experiencia de la vida que queda acrisolada y que de alguna manera otra vez se reincorpora a la propia vida para tratar de cambiarla. Es aprender de la propia experiencia. Eso es absolutamente natural en la persona humana. Cabría otro procedimiento más inrecto, ¿no? Más derechamente, más de forma inmediata, que es cuando uno hace cuestión de sí. Es decir, yo no sé quién soy, quiero saber quién soy. Ahora me voy a sentar, voy a prescindir de todo lo demás y voy a pensar quién soy. Eso es válido, incluso yo creo que es necesario, una reflexión del propio sujeto acerca de quién es. Pero no hay que olvidar que desde el punto de vista de la teoría del conocimiento es un poco comprometido, porque es el sujeto que se toma a sí mismo como objeto.
Por tanto, sujeto y objeto son la misma persona. Sujeto conocente y objeto conocido se identifican. Y por tanto no hay ese distanciamiento, esa neutralidad de cuando conocemos a otra persona, o conocemos un libro, o conocemos cómo funciona un artefacto. Sino que como el sujeto se quiere a sí mismo, y a veces excesivamente, su aproximación al objeto que quiere conocer no es imparcial, no es fría, no es distante, sino que es apasionada. Y por eso el conocimiento mediante la introspección, que ha sido muy valioso y que hoy está desacreditado en el ámbito de la psicología, porque todo es conducta, fachada, periferia del ser, no es la intimidad. Y sin embargo, todos los buenos novelistas, los buenos ensayistas, casi toda la fenomenología que nos produce mucho enriquecimiento personal, está hecho sobre la introspección. Entonces, la introspección de suyo es buena para conocerse. Cuando uno hace la pregunta ¿quién soy yo? Y uno toma un papel y un lápiz y se atreve a escribir cosas acerca de uno mismo, pues naturalmente está funcionando la introspección, es decir, a nivel vivencial, pero tiene su grado de complejidad, Creo que es bueno, en el fondo es una jornada de reflexión que hacemos en solitario acerca de nosotros mismos, y esto es bueno. Eso, por ejemplo, también es natural. Personas que son montañeros, por ejemplo, senderistas, que les gusta el paisaje y que es un encuentro con la naturaleza, pero es un encuentro de ellos mismos con la naturaleza, para preguntarse quién soy. Y de hecho se hacen preguntas, muchas preguntas. No es que vayan a la montaña a hacerse preguntas de quién soy, pero aunque ese no es parte de su diseño, en parte sí es la atracción, Es decir, ante la contemplación de la belleza, uno se pregunta qué relación, cómo se articula su persona con la belleza. Y por ahí viene un conocimiento espléndido muchas veces. Pero la introspección para el conocimiento personal tiene sesgos y tiene errores y tiene riesgos. Tenemos el sesgo de, por querernos demasiado a nosotros mismos, focalizar la atención solo en lo positivo y hacer almoneda de lo negativo. Esto es muy normal. Pero eso desfigura el propio conocimiento. O tenemos el error contrario, que es lo que suele pasar en las personas depresivas, que su atención está muy ágil y se mueve muy bien en la temática negativa de nuestra vida, pero la positiva no atiende a ella y por tanto no la percibe, y entonces forma una autoimagen completamente errónea, Y la excesiva introspección, el riesgo mayor es el propio narcisismo, Porque cuando uno observa, se asoma a su interior, a su corazón, y ve cosas que no van y que no le gustan, etcétera, y quiere cambiarlas, es muy fácil que de ahí surjan como estrategias, modos de ser, modos de comportarse, para cambiar. Pero cambiar cara a la galería, no cara a la intimidad. Por tanto, se mira la intimidad para acomodar la intimidad al contexto social. Y eso no es un buen cambio. O al menos con ese solo criterio, en absoluto puede ser un buen cambio. ¿Por qué? Porque es como juzgarse a sí mismo, desde sí mismo, que ya es difícil, de acuerdo con unos criterios que son extrínsecos a la persona, para caer bien, para caer mejor, para tener más éxito. Y entonces, al final, uno se hace a sí mismo, a través de ese cambio, en función de lo que no es, en función del dictado de lo que es ajeno a uno. Por eso ahí puede haber el riesgo de una contrahechura, de una ruptura del propio yo que se amolda a los valores, entre comillas, que hay en el contexto social. Por tanto, uno, en el fondo, adquiere el formato de lo que está de moda y lo que es un bien consumible. Eso respecto a la propia persona, eso es muy duro, Por eso insistía antes, en la otra clase, en lo importante que son los valores, gracias a cuyo descubrimiento nos estimamos, siendo reales en nosotros mismos. Porque nuestro juicio acerca de nosotros mismos no es intercambiable por el juicio o por la opinión de la sociedad acerca de nosotros. Y cuando sometemos nuestros propios valores
a lo que la sociedad estimula estima en ese momento que es valioso, en el fondo hay una contrahechura, hay un doblegamiento del propio yo para aparecer según las circunstancias exigen. Y eso a veces plantea crisis de identidad y problemas mucho más complejos. Sí, porque podemos decir que básicamente hay un yo que nosotros creemos que somos, otro que creen los demás que somos y luego uno que somos de verdad. Sí. Entonces, ¿cuál de los tres es el bueno? Pues yo creo que los tres no se pueden desunir ni desarticular. El hecho de que uno se reconozca como un yo personal inmediatamente nos lleva a otra instancia, que es qué ideal del propio yo tenemos. Todos tenemos ideales acerca de nosotros mismos, o dicho de otra manera. Todos apuntamos a cómo quisiéramos ser pasados unos años, o qué quisiéramos alcanzar, no de cosas externas a nuestra persona, de cosas ajenas a ella, sino de rasgos, características, valores personales. Eso es el ideal del propio yo. Ese ideal del propio yo tampoco acontece en el vacío, no, sino que el ideal del propio yo se forma también en la trama natural de la existencia humana. Pues a lo mejor hemos conocido un profesor que es un hombre inteligentísimo y amabilísimo, y entonces queremos ser tan inteligente y tan amable como él. Y ese es nuestro ideal del yo en ese sector. O, por ejemplo, pues tenemos un compañero que juega al tenis o al pádel francamente bien, y entonces quisiéramos jugar igual que él. O sabemos de personas que no son hieráticas, sino que se comunican muy bien. Me gustaría comunicarme con esa persona. Eso es el ideal del yo, que tiene que ver con modelos. Naturalmente la influencia de esos modelos es más fuerte, es más intensa en gente joven. A una persona de 40, 50 años que ya tiene la vida está a mitad de camino, una vida cumplida, realmente o continúa con los mismos modelos, bien establecidos desde el principio, o ha renunciado a ellos, pero es muy difícil que admita nuevos modelos. En la gente joven es muy importante. Eso es el ideal del yo. Otra cosa es nuestro yo social, es decir, el modo en que los demás nos perciben y nos alaban o nos critican. Esto es importante, decir que lo que los demás configuran como la imagen de nosotros mismos, a veces nos pueden dar una información muy relevante. Uno puede pensar que es muy generoso y los demás decirnos no, que más bien somos cicateros. Y si lo dice todo el mundo, es posible que se equivoque, pero que se equivoque todas las personas a la vez es muy raro. Probablemente los equivocados somos nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay que tener las orejas abiertas a lo que nos digan los demás acerca de nuestra persona, porque es una valiosa ayuda, sobre todo si además nos quieren y nos conocen, cosa no fácil, no todo el mundo ni nos quiere ni nos conoce, pero si se da esa circunstancia entre personas que nos quieren y nos conocen, una advertencia de algo que va mal o que podemos mejorar o lo que sea, nos da una información valiosísima. Eso no implica que aceptemos sin más cualquier cosa que nos diga cualquiera, eso tampoco, porque entonces no tendríamos personalidad, es decir, no sabríamos quiénes somos, no nos juzgaríamos rectamente. Por tanto, es bueno las orejas abiertas, oír lo que se dice de nosotros, valorarlo relativamente, compararlo con el conocimiento o autoconocimiento personal que tenemos y variar en algo o matizar aquello que sea matizable. Eso es importante porque si sometemos el conocimiento de nuestro propio yo a solo el yo social, a solo lo que digan los demás acerca de nosotros, probablemente somos una persona completamente distinta de la que somos, ¿no? Y ahí es también muy bueno matizar esto porque uno puede oír, por ejemplo, una crítica de los demás respecto de nuestra persona. Bien, se escucha, se toma nota de lo que parece importante y se continúa el camino de la vida. No escucharlo sería cerrazón absoluta, soberbia, etc. Una autoestima falsa. Pero seguir al pie de la letra lo que los demás digan de nosotros, no. Porque esto es difícil de matizar.
El juicio que hacen los demás es más neutral, más distante, más indiferente y por lo tanto tiene más condiciones de objetividad. Pero a su vez no conoce nuestra intimidad y por lo tanto tiene riesgo de equivocarse. El juicio que hacemos de nosotros mismos pues es un juicio apasionado, intimista, cercano, próximo, demasiado próximo y por tanto tiene sesgo y equivocaciones. Pero por otra parte, nadie ha convivido más horas con nadie que consigo mismo y por tanto tiene experiencia acumulada. Por tanto, yo creo que hay que enfrentar el juicio personal, que uno puede hacer en solitario, con el juicio social y tomar lo bueno y dejar lo malo y contrastar. Por tanto, es un punto de referencia, pero el juicio propio no tiene que subordinarse totalmente, ciegamente y siempre al juicio de los demás, porque si no al final nos convertimos en una persona que no somos y que es lo que quieren los demás que seamos y eso no es, porque cada uno es cada uno, ¿no? Y luego hay el yo real. El yo real es lo que probablemente conoceremos después de muertos, porque en este mundo es casi inalcanzable. El yo real es un elenco de temas que se entretejen y que son diversísimos. Es cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando tenemos una frustración. Nos dice cómo es el yo real, si nos enfadamos o no. ¿Qué modo de manifestar el enfado? Cada uno tiene lo suyo, unos gritan y otros se callan y no dicen nada, por ejemplo. Y los dos son válidos, pero los dos manifiestan un sujeto debajo muy distinto. El yo real también se amasa con el ideal del yo, es parte del yo real. El ideal del yo se concibe desde el yo real, no desde el yo del vecino, sino el de uno mismo. Eso también nos dice cuáles son sus modelos ideales. Ya me está diciendo cómo es usted, ¿eh? No es lo mismo un cantante de rock duro que ser torero, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Y eso explica cómo es el yo. El yo también se manifiesta mucho en la interacción con los demás. Usted dice que es muy amigo de sus amigos y cuando preguntamos a sus amigos dicen que usted es un mal amigo de ellos. Y también depende hasta el propio cuerpo. El cuerpo es parte del yo. Es el yo en tanto que sustancia corporalizada y espiritual. ¿Y qué pensamos de nuestro propio cuerpo? ¿Estamos contentos si somos altos, delgados? El rostro humano. ¿Hubiéramos elegido este rostro para cada uno de nosotros? Eso es la intimidad del yo, materializable, materializable. Eso en los adolescentes, por ejemplo, especialmente en las chicas, pero también ya en los chicos, plantea problemas enormes, ¿no? Pues no quiere las orejas, no le gusta la nariz, cree que las caderas son muy anchas y que todo eso lo ha heredado y entonces su madre es la culpable porque es la que le transmitió el gen. Ya empezamos con el rechazo, la no aceptación de cómo somos. Y por el contrario hay personas que integran muy bien su corporalidad y dicen, pues sí, yo tengo un poco de joroba, pero no importa, puede ser hasta graciosilla para algunas personas, las que me quieren. Son cambios completamente, ¿no? Y eso, de eso va a depender la autoestima. Por tanto, no creo que sean separables, aunque sí distinguibles, el yo ideal, el yo social y el yo real. Entonces, realmente no podemos decir que somos como nos ven los demás, o sí, porque claro, los demás también tienen categorías, quiero decir que de una forma nos puede ver en nuestra familia, que es la que nos quiere, y otra nuestro jefe que no nos quiere para nada. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que hacer caso de ese reflejo que recibimos? Sí, yo creo que en parte nos autopercibimos en lo que los demás manifiestan con su comportamiento, que somos cuando nos relacionamos con ellos. Es decir, nuestro propio rostro, nuestra propia mirada incluso, reverbera en la mirada de otro. Y por tanto nos tomamos a nosotros mismos en lo que se refleja y se puede contemplar de la copresencia del otro con el que actuamos. Ahora bien, los demás cada uno nos reflejan según ellos son. No es, diríamos, un espejo inmaculado, riguroso y fiel que refleja nuestra real imagen. No es verdad. Porque el reflejo de nuestra imagen en el rostro de los demás depende también de la historia biográfica de cada uno de los demás y de su propio yo. Pongo un ejemplo. Yo tengo amigos que probablemente de mí puedan decir que soy encantador, pero me conocen solo en mis ratos buenos. Y tengo gente que me conoce mucho mejor y que me quiere infinitamente más, pero sin embargo, como tengo más confianza con ellos,
muestro en la cara de perro que pongo cuando me enfado. Y por tanto van a decir, pues es muy poco amable, es muy poco cortés. ¿Cuál de los dos juicios son verdaderos? Probablemente los dos, y más puesto en razón el segundo que el primero. Y si yo tuviera que elegir, tomando las opiniones ajenas para conocerme a mí mismo, haría más caso a estos segundos que a aquellos primeros. ¿Qué significa esto? Significa que también el conocimiento de nuestro propio yo depende de los demás. No se puede conocer una persona a sí misma estando aislada del resto. Porque donde nos manifestamos mejor es en la interacción con los demás. Y por tanto a eso hay que aludir. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, estimular a que se produzca, ¿no? Si de verdad queremos conocernos, ¿no? Diríamos que la relación con el otro es un reactivo gracias al cual emerge nuestro propio yo. Y según lo que sucede en ese reactivo, en esa interacción humana, ahí queda un residuo que tenemos que, como personas hambrientas, apoderarnos de él para tener información de quiénes somos. Y por tanto, ahí hay libertad, pero hay una cierta dependencia de los otros. No obstante, cada persona tiene que ser independiente. Ser independiente es conocerse a sí mismo, en lo más que pueda, no subordinar el juicio que tiene de sí misma a solo lo que los demás le digan que es, porque también todos somos muy vulnerables a la alabanza, y la alabanza a veces es falsa. Pero también todos somos muy vulnerables al desprecio o a la indiferencia, y el desprecio y la indiferencia son todavía más falsas que la alabanza. Entonces tenemos que estar en un terreno intermedio, tomar cosas, tomar aspectos de la realidad reflejada por los otros y después seguir nuestro camino con entera libertad. La dependencia no es buena. Preguntar todo, qué tengo que hacer, qué debo hacer, cómo soluciono esto, soy listo o soy torpe, eso no es bueno, no es humano. La independencia absoluta tampoco es humana. Es decir, yo paso de todos los demás, no me interesa para nada los juicios de los demás. No, mire usted, tenemos que tener una codependencia relativa de los demás. Asumir las cosas que nos puedan aportar un enriquecimiento en el conocimiento del propio yo, y por el otro lado, dejar tranquilas, dejar que se extingan las consideraciones que nos han hecho que no nos parecen pertinentes ni son relevantes. ¿Por qué? Entre otras cosas porque si de alguien tenemos que depender es de nuestro propio juicio, porque nuestro juicio nos va a acompañar hasta la tumba, continuamente. Esa es una manifestación clara de que existe una conciencia natural. Y por tanto, todo lo que hacemos, hay una caja negra que enseguida es juzgadora de cómo los hemos hecho, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, etc. No como ocurre con el concepto de autoestima, que lo que importa no es tanto hacer el bien o hacer el mal, sino cómo hacer bien lo que se hace con indiferencia de cómo sea el contenido de lo hecho. Eso es un postulado completamente antiético. Mire usted, si yo sé qué es el bien y el mal, me puedo dirigir a ello y hacerlo de la mejor manera posible. Si por el contrario yo solamente enfoco, no el bien o el mal que hago, sino si lo que hago lo hago bien o mal, entonces estoy fuera de la ética. Y sobre fuera de la ética no se puede construir la autoestima. ¿Por qué? Porque hacer mal el bien probablemente sea malo. Y hacer muy bien, excelentemente bien, la búsqueda de la excelencia personal, hacer muy bien el mal es diabólico. Y por tanto aquí la ética tiene que informar la formación en la autoestima, como la ética tiene que formar el conocimiento personal. Por eso la introspección no es suficiente, porque la introspección se da en un contexto muchas veces sin referencias éticas. Y curiosamente, en cambio, el conocimiento de sí mismo de forma inmediata no es bueno, sino más bien de forma mediada por suceso, porque ahí las referencias éticas sí que comparecen, y esas son las que tienen que iluminar el modo de llegar a saber quiénes somos. Yo, ¿cómo soy? Pues vamos a ver, ¿esto lo hice bien o mal? Lo hice bien o mal, sí, pero ¿el contenido de lo hecho por mí era bueno o era malo? Ah, es que lo que hice era bueno. ¿Y cómo lo hice? Esa es una segunda pregunta, pero la primera es, ¿lo que he hecho es bueno o es malo? La segunda, ¿cómo lo he hecho es bueno o es malo?
Porque hacer las cosas bien, bien hechas, nos hace buenos. Y hacer las cosas mal, aunque quieran conseguir un bien, probablemente no nos hace buenos. Y eso tiene que ver con la autoestima. La paradoja total sería, podemos decir que un homicida ha hecho excelentemente su trabajo. Esto suena a eufemismo, a ironía, ¿verdad? Decir, no, usted ha hecho bien su trabajo porque ha matado muy bien, muy limpiamente a esa persona. Pero como lo que ha hecho es malo, aunque lo ha hecho bueno o lo malo, lo ha hecho peor, ¿sabes? De ahí que entonces el consejo de los demás, que es muy razonable y muy conveniente pedir consejo, y creo que cualquier persona madura y en sus cabales debe acceder a ello, siempre hay gente que sabe más, sea atendible el consejo, pero el consejo no puede sustituir a la conciencia personal. Y estamos en un país que por ser mediterráneo, pues enseguida todos damos consejo, lo que tú tienes que hacer. Y cuando nos dicen eso, yo creo que hay que ponerlo un poco en sordina, ¿no? Hay que pasar por el filtro, decir, ¿realmente esta persona lo que dice es equilibrado o no? ¿Coincide con lo que yo pienso de mí mismo? ¿Me abre un nuevo ventanal? Sí, pues lo hago. No, pues no. El consejo no es vinculante, Y a pesar de que mucha gente que da consejos se enfade, porque lo que le gustaría es que tiránicamente todo el mundo hiciera lo que él dice, pero claro, eso también es otra forma de yo autoritario y dogmático que es mejor no tener relación con él. Bueno, y por ejemplo, el conocerse a sí mismo, realmente yo vuelvo a lo del matrimonio, ¿ayuda en el matrimonio? Porque normalmente en el matrimonio todo el mundo tiene como objeto conocer al otro, pero conocerse a sí mismo ayuda. Sí, es eso, es un error que hay sobre el matrimonio. Es verdad que es mejor conocer, el matrimonio en gran parte es conocer al otro, pero es también conocerse a sí mismo en el otro. El matrimonio es un encuentro entre un yo y un tú. Y es un encuentro armonioso, natural, humano, planificante, en que ambos tienen que ganar y ninguno que perder. Naturalmente que la mujer, cuando conoce la intimidad de su marido, se enriquece con ella. Pero es que la mujer también conoce su propia intimidad en la intimidad de su marido. Por ejemplo, una mujer, ¿cómo saber si es tierna o no? Pues es muy difícil. Si se mete en una habitación y piensa, ¿soy tierna o no soy tierna? Es muy difícil. Ahora, si su marido le dice, oye, te agradezco infinito la ternura y delicadeza con que ayer me acogiste cuando llegué, porque venía muy cansado, y tu sonrisa fue un apoyo inconmensurable. Por esa vía, esa mujer descubre que es tierna, que no lo sabía. Por tanto, se ha conocido a sí misma en su marido. Esto está muy tratado por muchos autores, es decir, se dice que un hombre no se conoce a sí mismo, sino con el encuentro con su mujer. Esto no es del todo verdad. Una persona se puede conocer porque se encuentra con más personas que, aunque sean hombres, ¿no? Pero es verdad que sí hay un cierto matiz, de que cada persona se conoce en relación con el otro, sea hombre o mujer. Naturalmente, cuanto más amor hay entre ese hombre y ese hombre, la amistad, o ese hombre y esa mujer, matrimonio, el conocimiento es mayor. Pero me parece que es una vía regia para conocerse mutuamente. ¿Y esto por qué? Pues porque se conoce uno a través del diálogo. La persona es un ser dialógico. La persona está hecha para el diálogo. El diálogo es abrir la intimidad y darla a otro. Y a su vez tomar la intimidad del otro que libremente nos la da. Eso tiene mucho que ver con el conocimiento personal. El modo en que yo respondo cuando una persona me cuenta un hecho de su vida que la ha entristecido durante toda su biografía, me sirve también para conocerme a mí mismo. Por ejemplo, sé si tengo capacidad de empatía, sé si soy capaz de practicar la compasión, sé si soy capaz de ponerme en los sentimientos que el otro tiene, cosa que yo no sabía. Y por mucho que esté aislado en una habitación pensando si seré capaz de comprender el sentimiento del otro, hasta que no lo vivo,
y respondo a ello, no me manifiesto como soy. Y por tanto estoy cegado al conocimiento de mí mismo en tanto que capacidad de empatía respecto a las personas que me rodean. Por eso yo creo que el matrimonio es, en cierta manera, un desvelamiento de la intimidad del otro que se acepta y se le conoce, a la vez que una revelación de nuestro yo más íntimo en nuestras interacciones con el otro. ¿Y qué peligro existe en ignorarse a sí mismo? Ignorarse a sí mismo encierra un enorme peligro, porque la persona está hecha para conocer. Conocer ya es la apertura de un ser. Porque lo conocido, a no ser que hablemos de autoconocimiento, estamos hablando de seres en que no somos ni consistimos, porque no son otros seres. Y para eso hay que salir de sí. Y por tanto la propia apertura humana nos va en ese conocimiento. En ese conocimiento se incluye también el propio conocimiento personal, ¿no? Y sin apertura, pues el ser humano sería, pues, en fin, como una cebolla o como una berenjena, en fin, un melón, ¿eh? Sería otro ser distinto que lo humano, ¿no? Por tanto, esa apertura tiene que ocurrir. El riesgo está en que cuando no nos conocemos a nosotros mismos, nos ignoramos, entonces no podemos conducir nuestra vida hacia su propio destino, porque sin conocimiento no hay libertad. Si yo pienso, por ejemplo, que soy cojo y me dedico a caminar haciendo el cojo, pues toda mi vida va a tener ese hándicap, cuando no soy cojo. El cual dice, este es un simulador. Es muy importante el atenimiento a la realidad, ¿no? Y a la realidad personal. Entonces, en este punto suele ocurrir que hay muchas personas que no saben que no saben. Y claro, no saben cómo conducir su propia vida, pues no saben nada, ¿eh? Pero en el fondo es una vida infraccionada, ¿no? Deshumanizada. Hay personas, el extremo contrario, que saben que saben. Entonces son personas orgullosas, súper creídas, es decir, hay una autoestima por exceso, ¿eh? Y que eso hay que corregirlo, porque no lo saben todo, ¿no? Hay personas que saben que no saben, quizás sea la posición mejor acerca de ellos mismos, ¿no? Saben algo, pero no saben todo. Eso les hace no confiar plenamente en sí mismos, pero tampoco estar inseguros, porque algo saben. Y a la vez poner los medios para seguir sabiendo más, para estudiarse mejor la asignatura en que ellos consisten. Y luego hay personas que no saben que saben. Creo que tampoco se conducen bien, aunque también es una tipología menor, aceptable. Y ese no saber, lo que es un no saber en que no se ha hecho explícito un cierto saber que sí que tiene. Ellos no saben que saben, pero saben cosas. Y ese saber cosas no lo formalizan como explícitamente sabidas, pero con ellas funciona. Es decir, conducir la propia vida significa saber qué podemos hacer con ella. Y para eso tenemos que conocernos muy bien. Si tuviéramos, he puesto ese ejemplo muchas veces, ¿no? Si tuviéramos un coche trucado en que cuando giramos el volante a la derecha se para, cuando lo giramos a la izquierda alcanza 120 km por hora, cuando frenamos el embrague se pone de pie, cuando pisamos el acelerador da 3 vueltas de campana y se queda con las ruedas boca arriba, pues con un coche así y probablemente en menos de 4 minutos su conductor se habría muerto. Nuestra vida humana no la podemos conducir como un ser trucado, sino como un ser realmente conocido, para saber qué queremos hacer y a qué destino queremos llegar. Y para conducir con nuestra libertad personal nuestra propia vida, tenemos que conocernos mejor. Y probablemente entonces nos estimemos en lo que realmente valemos. Y entonces sí que seguro que llevamos el barco al puerto seguro. Bueno, entonces yo quería llegar al punto de madurez. ¿Podemos decir que una persona que se conoce a sí misma es una persona madura? Podemos decir que tiene más probabilidad de serlo. Tengo un amigo que cuando se pregunta alguna cosa acerca del hombre, siempre dice lo mismo. Es un amigo irlandés. Siempre dice, probablemente. Porque de la posibilidad a la certeza hay un punto intermedio que es la probabilidad. La persona humana, como es libre, no todo es cierto, no todo es posible, casi todo es probable.
Por tanto, conociéndose mejor, ¿se puede ser más maduro? Parece que sí. En el fondo, la educación en la autoestima es muy parecida, o casi idéntica, casi se superpone con la educación en la libertad. Uno se autoestima porque se conoce, pero es que uno es tanto más libre cuanto mejor se conoce. Y por tanto, de esa manera se podría concluir que una persona es tanto más madura cuanto más libre es. Y es más libre cuanto mejor se conoce. Y se conoce mejor y se autoestima más. La madurez, en el fondo, es algo que el tiempo tiene que sanar, que tiene que verificar. Uno no es maduro en un segundo y ya es para toda la vida, ¿no? Todos somos maduros o inmaduros, depende en qué momento de nuestra vida. No se quiere decir esto que la vida humana sea fragmentaria, sino todo lo contrario. Una persona tiene tanta mayor madurez cuanto más continuidad tiene el sentido biográfico por el que ha optado y tanto mejor organiza su vida para cumplir de una forma plena el sentido de su propia vida. ¿Eso qué significa? Significa que la madurez tiene que ver con la continuidad biográfica, con no bajarse de la bicicleta en mitad del camino, con no hacer cambios bruscos de trayectorias. Esto no quiere decir que no estemos abiertos al cambio. Toda la vida es cambiar. Cada segundo es distinto al anterior, ya más irreversible, no se repetirá nunca. Pero tiene que haber como un eje vertebral que atraviesa todas las circunstancias múltiples y variadísimas de nuestra vida para integrarlas en una unidad. La persona madura es la persona que tiene unidad y ha jugado a unos valores y sigue apostando por ellos, aunque cambien las circunstancias. La persona madura es la persona que resiste a todos los cambios, previstos y no previstos, en la opción libérrima que ha hecho de su vida. Claro, la persona madura es la persona que envejece, por ejemplo, en su profesión, haciendo lo mismo cada vez un poco mejor. Una persona inmadura es una persona que salta de profesión, cambia continuamente. Y esto es importante para la formación de la personalidad porque naturalmente que no es la quinta esencia de la continuidad biográfica, el trabajo, pero es uno de los ejes que atraviesan la vida entera. Y a veces yo creo que nos podemos tomar demasiado a la ligera el cambiar de profesión. El mercado a veces dicta a través de sus leyes ese cambio, o imperativos familiares, por ejemplo, lo pueden aconsejar, y a eso hay que estar abierto. También porque ahí tenemos una ocasión en un cambio de trayectoria profesional que nos cuesta mucho, pues de una ganancia de libertad frente a nosotros mismos, lo cual es muy bueno. Pero cuidado con esos cambios, justos los que sean necesariamente hacer, pero ninguno más, porque en esos cambios podemos romper, fracturar la columna vertebral de muchas personas y entonces ni su autoestima va a crecer, ni su conocimiento personal se va a robustecer, ni las consecuencias de su trabajo van a mejorar. Por tanto, yo creo que el trasiego, el cambio por el cambio continuo de ciudad, de trabajo, no digamos de familia, ¿no? Eso está muy cerca del comportamiento inmaduro. Y naturalmente que una persona puede ser hipermadura asumiendo libremente los cambios que otros le han impuesto cuando eso es necesario. Pero para eso tiene que ser una persona muy robusta, ¿sabes? Porque los grandes cambios de vida profesional, de ciudad, de hábitat, de familia, casi siempre producen traumas. Y por consiguiente aproximan más la trayectoria biográfica de esa persona hacia la inmadurez. Por tanto, eso hace que la gente viva después de forma resentida, clausurada, hermética, no abierta hacia el ideal del propio yo. Son fracturas que a veces no cicatrizan nunca, ¿no? Entonces se puede introducir a esa persona en una dinámica del resentimiento en que la autoestima queda extinguida y abolida. Y eso en ningún caso es conveniente.